Bien, vamos a analizar las secciones planas en el cono y las relaciones métricas. Para eso vamos a analizar lo que ustedes tienen en la guía, que es esta figura de acá, donde aparecen las secciones planas que se pueden obtener en un cono. En décimo ustedes trabajaron con las secciones planas en el cilindro y en la esfera. Ahora vamos a trabajar con el cono, los distintos cortes que se pueden hacer en un cono. En un cono en realidad se pueden obtener 4 figuras distintas. Puede ser una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola. El hecho de que se obtenga una u otra depende de la inclinación que tenga el plano, ¿verdad? La dirección en que se realice el corte. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Bien, por acá tenemos un cono, ¿verdad? Ya sabemos que un cono es una figura que tiene como base una circunferencia, tiene un punto máximo que es vértice, tenemos la altura del cono, que es la distancia que hay del centro de la base a ese punto vértice, y la generatriz, ¿verdad? Ya hemos trabajado en eso. Vamos a trabajar ahora en los cortes. Cuando nosotros vamos a realizar un corte, hay 4 tipos de figuras que se pueden obtener. Supongamos que vamos a realizar un corte con un plano paralelo a la base. ¿Qué significa un plano paralelo a la base? Significa un plano que está en la misma dirección de la base. Ese plano puede estar más cerca del vértice o puede estar más cerca de la base, pero independientemente de dónde esté, la figura que se va a obtener como sección plana siempre va a ser una circunferencia, ¿verdad? Entonces, cuando se realiza un corte con un plano paralelo a la base, la figura que me queda ahí como sección plana es una circunferencia. El otro de los cortes que tenemos es cuando en vez de estar paralelo a la base, más bien ese plano está un poco inclinado. Y al estar inclinado, la figura que me queda ahí dentro, la figura que queda dentro es la que llamamos sección plana. Esa figura, vean que no es completamente circular, sino que más bien tiene forma como ovalada. A esa figura se le llama elipse, ¿verdad? Y vean que en este caso es inclinado el plano respecto a la base. La palabra oblicuo significa inclinado. El plano no está paralelo, sino más bien oblicuo o inclinado respecto a la base. El otro de los cortes que nosotros tenemos también es cuando hay un corte perpendicular a la base del cono. ¿Qué quiere decir un corte perpendicular a la base del cono? Ok, es un corte que pasa por la base, diferente a la elipse o circunferencia. Vimos hace un rato que no pasaban por la base. Este sí pasa por la base, formando un ángulo de 90 grados con la base. La figura que nos queda ahí como sección plana se dice que es una hipérbola. Entonces, cuando es un plano que forma un ángulo de 90 grados con la base, la figura que nos queda como sección plana acá es una hipérbola. Si más bien ese plano está oblicuo, o sea, inclinado, de manera que es paralelo a la generatriz, la figura que nos queda acá más bien se dice que es una parábola. Vean que es paralelo a la generatriz, porque si nosotros observamos en este cono, la generatriz está acá y vean cómo se mantiene el plano paralelo con la generatriz. Entonces, la figura que obtenemos ahí como sección plana es más bien entonces una parábola. ¿Ok? Entonces esos son los 4 cortes o secciones planas que podemos obtener al intersecar o al cortar un plano y un cono. Una vez analizadas las secciones planas en el cono, entonces vamos a resolver algunos problemas donde se realiza un corte con un plano paralelo a la base. Cuando nosotros tenemos un cono y nosotros le hacemos un corte con un plano paralelo a la base, o sea, un corte que está en esta dirección, la figura que nos queda como sección plana acá es una circunferencia. Y puede decirse que acá nosotros tenemos 2 conos. Tenemos el cono original, que es el cono que teníamos antes de que se realizara el corte, y el cono que se obtiene luego de que se realizó el corte, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos un corte acá en este cono, en el cono original, que es el de mayor tamaño, obtenemos otro más pequeño, ¿verdad? Que sería este que ustedes ven acá. Puede decirse que tenemos 2 conos, uno con dimensiones mayores y otro obviamente va a tener dimensiones menores, medidas menores. En ambos vamos a tener altura, vamos a tener radio, vamos a tener generatriz y se va a dar una relación entre esas medidas. De manera que vamos a tener lo siguiente.
el radio del cono mayor, que viene siendo este radio de acá, dividido entre el radio del cono menor, que viene siendo este radio de acá, es igual a dividir la altura del cono mayor, que es la altura del cono que tenemos acá, entre la altura del cono menor, que es la que tenemos por acá. Al igual, ¿verdad?, que con la generatriz, resulta que eso es igual a la generatriz del cono mayor, que es la que tenemos acá, entre la generatriz del cono menor, que es la que tenemos acá. Se va a dar esa relación de proporcionalidad entre el cono mayor y el cono menor que se obtuvo luego de haber realizado el corte. Bien, vamos a analizar entonces el ejemplo 1 que tenemos en la guía. Al siguiente cono se le realizó un corte paralelo a la base, como se muestra en la figura. Ya vemos que se obtuvo una circunferencia, ¿verdad? Y un cono más pequeño. Determine la medida del segmento X. Ok, si nosotros observamos acá el segmento X que necesitamos averiguar, es este segmento que tenemos acá que viene siendo la altura del cono menor, ¿verdad? Ahora, vamos a establecer una relación entre los elementos. Tenemos entonces la altura del cono mayor, que es 25, hay que averiguar la altura del cono menor, que es X. Tenemos en este caso el radio del cono mayor, que es 10, y el radio del cono menor, que es 7. Entonces podemos establecer la siguiente relación. Podemos decir entonces que podemos hacer una relación de altura del cono mayor sobre altura del cono menor e igualarlo a radio del cono mayor sobre radio del cono menor. No importa si ustedes empiezan con radio o altura, al final es lo mismo. Creo que en la guía yo empecé con altura, pero al final es exactamente, con radio, pero al final es exactamente igual. Entonces, vamos a establecer aquí la relación. Altura del cono mayor es 25 sobre altura del cono menor, que es X, tiene que ser igual a radio del cono mayor, que es 10, sobre radio del cono menor, que es 7. Cuando nosotros tenemos esta relación, lo que vamos a hacer es multiplicar en X. Entonces vamos a multiplicar 25 por 7, 25 por 7 es 175, y lo vamos a igualar a X por 10, que es 10X. Nos queda esta ecuación de acá y lo que vamos a hacer con esta ecuación es despejar a X. Entonces voy a copiar acá la ecuación otra vez. Tenemos que 175 es igual a 10X. Despejar a X es ese 10 que está multiplicando, pasarlo a dividir. 175 entre 10 es igual a X, o sea, 17,5 es igual a X. Quiere decir entonces que la medida de ese segmento X, que viene siendo la altura del cono menor, es 17,5 centímetros. ¿Ok? Le damos la respuesta. Entonces, la altura del cono menor es 17,5 centímetros. Y esa sería la respuesta para ese primer ejemplo. Bien, analizamos ahora el ejemplo número 2. Al siguiente cono se le realizó un corte paralelo a la base como se muestra en la figura. Determine la medida del segmento X. Veamos los elementos que tenemos en este cono. Tenemos la generatriz del cono mayor, que es 55, y hay que averiguar a X, que vendría siendo la generatriz del cono menor. Tenemos 22 centímetros, que es el radio del cono mayor, y tenemos 16 centímetros, que es el radio del cono menor. Podemos hacer una relación entonces usando generatriz y radio. Son los datos que tenemos. Entonces podemos decir que la generatriz del cono mayor entre la generatriz del cono menor es igual y hacemos la relación entre los radios. Radio del cono mayor sobre radio del cono menor. La generatriz del cono mayor mide 55 centímetros sobre la generatriz del cono menor, que es X. Vamos a averiguarla. Y la igualamos a el radio del cono mayor, que en este caso es 22 centímetros, sobre el radio del cono menor, que mide 16 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora para poder despejar a X es multiplicar cruzado. Entonces vamos primero a multiplicar 55 por 16. 55 por 16 es 880.
y lo vamos a igualar a x por 22, que es 22x. Nos queda acá una ecuación entonces que tenemos que resolver. Voy a copiar otra vez acá esta ecuación. Tenemos entonces 880 es igual a 22x. Para despejar el 22 pasa a dividir, entonces nos queda 880 entre 22 es igual a x y eso da 40. 40 es igual a x. Quiere decir que la generatriz del cono menor mide entonces 40 centímetros. Bien, vamos ahora con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 nos dicen que la medida de la altura de un cono circular recto es 36 centímetros y la medida del radio de su base es 9 centímetros. Si ustedes no tienen la figura del cono, deben dibujar el cono y deben dibujar la sección plana también para poder colocar los datos. Al cono se le realiza un corte con un plano paralelo a la base, de manera que se obtiene un cono cuya altura es 20 centímetros. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros del diámetro de la sección plana que se obtuvo producto del corte al cono? Muy bien, vamos a ubicar entonces primero los datos. Nos dicen que la medida de la altura de un cono es 36 centímetros. Entonces recordemos que la altura es esta distancia que hay desde vértice hasta la base. Entonces vamos a ubicarlo acá afuera, de manera que la altura del cono dicen que es 36. Y la medida del radio de su base es 9. Entonces acá tenemos el radio de la base del cono que dice que mide 9. Al cono se le realiza un corte, entonces la idea es que ustedes tracen acá ese corte que se le realizó al cono de manera que obtenemos otro más pequeño, ¿verdad? De manera que se obtiene otro cono, ¿verdad? Cuya altura es 20 centímetros. Entonces tenemos más bien que la altura del cono más pequeño que obtuvimos es este de acá, es 20 centímetros. Ok, seguimos entonces anotando los datos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros del diámetro de la sección plana? Cuando nos dicen sección plana nos están hablando del corte, ¿verdad? Que se obtuvo producto del corte del cono. O sea, vamos a averiguar entonces cuál es la medida del diámetro. Recuerden que el diámetro son 2 radios de esta base, ¿verdad? Que se obtuvo como sección plana producto del corte que se le hizo, esa circunferencia. Entonces vamos a tener que averiguar, para averiguar el diámetro vamos a tener que averiguar primero cuánto mide el radio. Ya teniendo el radio podemos averiguar el diámetro. Entonces vamos a hacer una relación, tenemos acá altura y radio. Entonces vamos a hacer una relación de altura del cono mayor sobre altura del cono menor y lo vamos a igualar al radio del cono mayor con radio del cono menor. No importa si empiezan por radio o por altura, ¿verdad? Eso no les va a alterar ahí el resultado. Altura del cono mayor, en este caso, es 20 sobre altura del cono menor. Perdón, ahí me confundí. Altura del cono mayor, les decía, es 36 sobre altura del cono menor, que es 20. Y lo vamos a igualar a radio del cono mayor, que es 9 sobre radio del cono menor, que en este caso hay que averiguar lo que es R. Vamos a multiplicar ahora en X, cruzado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 36 por radio, me queda 36R igual, y vamos a multiplicar 20 por 9, que es 180. Esta es la ecuación que vamos a tener que resolver. Al despejarla nos queda que el radio es igual a 180 dividido entre 36 y al hacer esta división tenemos entonces que el radio es 5, ¿verdad? Si el radio es 5, recordemos la definición de diámetro. Recuerden que el diámetro es el doble del radio. Quiere decir entonces que la medida del diámetro va a ser 10. Ok, el diámetro va a medir entonces 10. Esa va a ser la medida para el diámetro de la sección plana, que es el corte o la circunferencia que se obtuvo. Sería entonces 10 centímetros. Esa sería entonces la respuesta para ese ejemplo. Y eso sería lo del cono que íbamos a trabajar esta semana.